Iniciamos hoy nuestro programa recordando que ayer fue el Día del Abogado. Yo me recibí de abogado ya hace 70 años, tenía 20 años, y hoy tenemos con nosotros al presidente del Colegio de Abogados de Corrientes, el doctor José Cotelo. Bienvenido, José, a nuestro programa una vez más. Gracias, doctor, gracias por invitarme y saludo a todos los televidentes. Bien, ahora, ¿hubo algún proceso de homenajes en estos días? Sí, bueno, se inició el día domingo, toda una programación, se armó la Semana del Abogado. El domingo que pasó se hizo una misa de acción de gracias para valorar nuestra profesión y también, ¿por qué no recordar a todos los colegas que por ahí ya no nos acompañan? Después se hicieron 2 juramentos de jóvenes abogados que se matricularon también y juraron su matrícula. También en uno de esos actos se hizo un acto recordatorio por los 30 años que se cumple, este mes se cumplió, 30 años de la reforma constitucional del año 1994. ¿La de la provincia? La de la nación. Nación. Y se cumplen esos 30 años, entonces bueno, aprovechando que gracias a Dios tenemos todavía convencionales constituyentes de esa época que vivieron todo ese proceso de cambio en la Constitución, por supuesto los invitamos al colegio y bueno, fue la verdad muy lindo porque les hicimos un reconocimiento por esos 30 años, pero aparte también pudieron hablar delante de un público muy joven que por ahí en esa época todavía ni siquiera habían nacido o no estaban todavía con una edad para comprender lo que pasaba. Y bueno, yo les decía, después del acto fue una clase de historia constitucional y de derecho constitucional ahí en el mismo colegio con los mismos protagonistas que formaron parte de esa reforma constitucional, así que la verdad es que fue un acto y un momento muy, muy emotivo estar con ellos. Y después, bueno, al día siguiente, ayer fue el Día del Abogado y arrancamos a la mañana temprano con un acto en la Avenida Costanera. Es un acto que se hace muchos años con la Universidad de la Cuenca del Plata, en el busto de Alberdi que está en la Costanera, y bueno, compartimos con estudiantes de Derecho, con jóvenes abogados, estuvo presente el presidente del Superior Tribunal de Justicia, estuvo autoridades de la Cuenca del Plata y bueno, todo el Colegio de Abogados también por supuesto acompañando, así que un emotivo acto ahí en la Costanera también, y después se hizo el acto central en el Colegio de Abogados. Nosotros tenemos un mural muy lindo que recuerda a Alberdi y allí bueno, participaron autoridades provinciales, municipales y la verdad y se hizo un reconocimiento al doctor Raúl Gustavo Lozano, que aparte de todos los antecedentes que tiene enormes, profesor de la facultad y un montón de méritos que tiene, fue el primer presidente de la colegiación pública allá por el año 2001, así que también fue grato hacerle un reconocimiento por su paso por la vida jurídica, judicial de los abogados. Y también, bueno, después se hizo un reconocimiento a colegas que cumplieron 25 y 50 años en la profesión, y la verdad es que un acto también muy emotivo, con muchos recuerdos. Lo lindo que tiene de tener una institución así fuerte que puede aglutinar a los colegas y juntarlos una vez cada tanto, una vez por año por lo menos, que es el Día del Abogado, es eso, ¿no? Justamente de poder juntarlos, recordar cosas, anécdotas, reencontrarse entre ellos, porque muchos no se veían hace mucho tiempo. Entonces la verdad es que fue un acto muy emotivo, muy lindo, y fue un gusto compartir con todos ellos ese momento. Sí, el Colegio de Abogados me rindió un homenaje
para mis 70 años anteriormente. Así que le estoy muy agradecido al presidente y al Colegio de Abogados. Ahora, se está en estos momentos manejando la integración de la Corte Suprema de Justicia Sí. de la Nación. Ahora, el colegio, hay dos candidatos, Lijo y García Pesilla, que están teniendo algunas objeciones y algunos apoyan, por supuesto, y otros no. ¿El colegio ha tomado alguna intervención en eso? Porque el Colegio de Abogados Nacional sí ha tomado intervención, ¿no? Yo en lo particular pienso, mire, creo que en lo particular pienso, primero que uno por lo menos de esos dos lugares tuvo que haber sido ocupado por una mujer. Por una mujer. Yo creo que ahí hay un tema ya de entrada para marcar por lo menos uno de esos dos lugares. Y después, sin desmerecer, por supuesto, la capacidad y el esfuerzo del trabajo de los colegas que están siendo sometidos al Senado, digamos. Y después, no, la verdad, yo personalmente no tengo objeciones. Creo que nosotros mandamos alguna nota de apoyo en el caso del doctor, no del doctor Lico, sino del otro, del Sí, doctor. sí. Pero bueno, realmente no tenemos, mientras se manejen dentro del respeto por el derecho y el respeto por nuestra Constitución fundamentalmente, personalmente no tengo objeciones. Sí marcar ese punto, que creo que nadie lo marcó, o no escuché o no leí, que para mí, desde el punto de vista, tiene que haber una mujer también en la Corte Suprema. Sí, se está hablando también de ampliación de la Corte. Sí. Yo no sé si la ampliación es una solución a los problemas bueno, de la yo en su Corte. momento estuve en contra de la ampliación en otras oportunidades. Creo que el ser 5 miembros está bien, y no creo que sea una solución ampliar la Corte para cubrir claro, y designar ahí a la cuando mujer. de última se puede designar ahora, si ahora está la posibilidad de designar. O sea, pero bueno, ese es un tema que tiene que arreglarlo el Poder Ejecutivo Nacional Con el Senado. y ponerse de acuerdo en ese punto. Se comenta en el diario de La Nación de Buenos Aires que el kirchnerismo ha resuelto apoyar las candidaturas, pero quiere tener una participación en una futura ampliación de la Corte, y además también en la designación parece que hay muchos juzgados federales Sí, que eso están sin titulares. Sí, así es. Y entonces quieren tener, digamos, en un canje que yo por lo menos no participo, que el tema de la justicia sea sometido a un canje político, es decir, designo, pero me dan tantas juzgados para mí. No puede estar la justicia sometida a un intercambio de favores, ¿no? De acuerdos políticos. Le ilustro el dato, doctor. Cuando tuvimos una reunión con los consejeros de la magistratura en la ciudad de Buenos Aires, los consejeros en representación de los abogados, ellos nos informaron que aproximadamente es el 30% que está vacante de los cargos judiciales a nivel federal. De juzgados federales. Sí, de juzgados federales. Y acá está... Y es mucho, es mucho. El 30% es mucho. Acá está cubierto el cargo... Y acá falta el juzgado federal número 1, está sin cubrir. También hay procuradores fiscales y magistrados que están pendientes. Bien, ahora el otro tema, no sé si ha entrado a consideración del colegio, es el tema de la reforma del sistema de boletas. Se habla de la boleta única y demás. Y es un tema importante tenemos elecciones el año que viene. ¿Ustedes han tomado contacto con el tema o han sido interrogados? Oportunamente sí me han preguntado. La verdad es que no hemos tomado una posición en el tema. Sí creo que Corrientes tiene que ver algún mecanismo para que sea más rápido y ágil el sistema, pero bueno, eso quedará en manos seguramente del Ejecutivo y el Legislativo para ver cómo a futuro generan algún tipo de expectativas al momento de
del voto sea más ágil, más rápido y más sencillo de votar. Ahora, el Poder Ejecutivo está manifestando que o se aprueba a los dos o no se aprueba a ninguno, es decir, que está haciendo mucha fuerza por la candidatura del hijo, que es el que más... Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional, sí. Sí. Es decir, que si resulta que se aprueba García Mansilla, creo que es, Sí, ¿no? García Mansilla, y no se aprueba la del hijo, el Poder Ejecutivo no lleva adelante las designaciones, lo que a mí me parece que no es lo correcto. No, lo lógico es que si el doctor García Mansilla tiene la posibilidad de ser ya... Es un catedrático. Sí, sí, escuché eso en la prensa nacional, que bueno, con el hijo hay un poco más de resistencia y con García Mansilla sí hay más apertura de parte de los legisladores a aprobarlo. Y bueno, yo creo que si hay ya un juez que tiene la posibilidad de ser aprobado, lo deberían aprobar. Claro, pero bien. Pero bueno, por algo, no sé, ahí hay un tema, es política allá de Buenos Aires y la verdad no estamos muy al tanto de todos los dimes y diretes que está pasando. Ahora, la Corte Suprema es algo que tiene que tener una imagen de sobriedad y de capacidad por parte de sus integrantes, porque es la última instancia en todos los juicios, ¿no es cierto? Absolutamente. Bien. Absolutamente. Nosotros, yo en particular también he tomado posición en contra de la designación del hijo, ¿no? Sí. Ahora, hay todo un proceso constitucional que seguir para la designación. Tienen que aprobarlo primero la Comisión de Acuerdo, que necesita 9 votos, y no están consiguiendo los 9 votos para después recién pasar al recinto. Así que hay que esperar. Bien, ahora, ¿hay una estimación de cuántos abogados están matriculados en Corrientes, más o menos? ¿Cuánto estimas? La primera circunscripción tenemos aproximadamente entre 6.000 abogados, entre 6.000 y 7.000 abogados matriculados. No todos ejercen la profesión, algunos trabajan en el Estado o trabajan en otras funciones en las universidades. Pero son 6.000 o 7.000 los que están matriculados. Y en la provincia yo estimo que deben ser unos 12.000 aproximadamente, 11.000. Bueno, es un número apreciable. Sí, la verdad que hablando de Alberdi, hoy se publicó en el diario Litoral un artículo de Ricardo Caíto Leconte haciendo mención al trabajo de Juan Bautista Alberdi para la redacción de la Constitución de 1853 y demás, y contiene ese artículo referencias muy interesantes, ¿no? Ahora, bien, José, esperemos el próximo año para celebrar. Alberdi fue un hombre que contribuyó mucho, nacido justamente en 1810, ¿no? Sí. Algunos meses después de la Revolución de Mayo, mucha casualidad, y que fue un hombre que armó ese grupo de la generación del 37, que se enfrentó a Rosas, que tuvo que extraditarse a Uruguay, de Uruguay fue a Estados Unidos a Chile. En Chile finalmente se discute con Sarmiento, porque Sarmiento también estaba exiliado, pero discuten con libros, ellos no discuten. En esa época en la política se discutía con libros, debatían entre ellos, ¿no? Sí, Sarmiento tenía una constitución unitaria y la forma de gobierno, debatían sobre qué hacer con Rosas, porque ese era y ahí empezaba a surgir Urquiza, y entonces bueno, la discusión entre ellos, y después bueno, realmente, y ahí nace, en Chile, nace las bases y principios de la Constitución Nacional, que luego es tomada por los convencionales constituyentes en el año 1853. La verdad es que es muy rica la vida de Alberdi, y después en el 55 lo designan para ir
a representar Urquiza lo designa para ir a Europa a representar a la Confederación Argentina y consigue el reconocimiento de Argentina de España, consigue el reconocimiento de España. Y la verdad es que ahí se encuentra con Rosas, ya Rosas también exiliado porque había caído en la batalla de Caseros de 1852. Así que la verdad es que, y ahí entre los dos dialogan, charlan y curan heridas, y después queda una buena relación entre ellos, intercambiando siempre correspondencia. No mails como hoy que mandamos directamente, son tiempos totalmente distintos, ¿no? Y después, por supuesto, vuelve. Alberdi discutía mucho con los propios liberales, discutió con Mitre, discutió con Sarmiento, que fue Mitre. Sarmiento fue el otro presidente, y él estaba en contra de la guerra del Paraguay. Así que bueno, y después tiene una rica historia, ¿no? Así se movía mucho, andaba por el mundo. Uno se pregunta en esa época cómo se movían tanto, cómo hacían, porque había caballos y barcos, evidentemente. Y esos barcos que habían no son los barcos que tenemos hoy, los cruceros. Tenían apenitas motores. Exactamente, o sea, era muy, muy limitado. Pero bueno, o sea, pero aún así se movían muchísimo y es un hombre que anduvo mucho. La visión de Alberdi podemos concretarla en su dicho de gobernar es poblar, y que con eso se trajo millones de inmigrantes, entre ellos mi padre y mi madre, que entraron al país a principios del siglo XX. Es decir, hasta 1910 hubo una gran afluencia. La Argentina se presentaba como un faro de progreso, y cómo se luchó contra el alfabetismo y demás. Y la verdad es que hicimos una patria grande, pero por ahí hemos tenido periodos en los cuales el desarrollo quedó atrasado, ¿no es cierto? Pero yo creo que a partir de la Constitución de 1853 empieza de a poquito a organizarse el país. La Corte Suprema, por ejemplo, nace en el año 1863. Sí, hubo intentos anteriores, porque la Constitución nueva determinaba poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, la separación de los poderes, y eso es lo buenísimo que agregaba la Constitución del 1853. Y después, recién en el año 1862, se establece una ley para que sean 5 los miembros de la Corte Suprema, y en el año 1863 finalmente se crea la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, en conclusión creo que coincidimos en que no es una solución jurídica aumentar el número de... Yo creo que no. Es mi postura que tuve antes cuando se planeaban aumentos y es la misma postura. Yo creo que con 5 miembros de la Corte Suprema funciona bien, y la historia lo demostró así, digamos, la historia siempre fue así, salvo creo que algún periodo que fueron 9, creo que fue el periodo del doctor Menem como presidente, pero después en la historia argentina habitual, siempre, creo que casi siempre fueron 5 miembros. Así es, porque es necesario que se tenga agilidad también la Corte. Claro. Y si son 9 o más miembros... Cuanto más miembros son, es más burocrático todo el trabajo que hay que hacer. Y yendo al caso del hijo, dicen que es un especialista en dormir causas, por eso tiene tantas objeciones. Tantas objeciones. Bien, José, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor. Y el colegio está siempre presente. A lo largo de estos 70 años he tenido siempre vinculación con el colegio, porque es donde uno puede llevar las inquietudes que hacen a la profesión para solucionar y agilizar, sobre todo agilizar la justicia, que es un tema muy importante. No deben haber causas que duerman, que tarden años en ser resueltas, porque incluso hay una primera instancia, hay una segunda instancia y hay hasta la Suprema Corte. Es decir, que si lo vamos demorando en primera, en segunda, ya entra en caso de prescripción de
del delito que se pueda estar haciendo. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Y volveremos Le a agradezco conversar. y mi reconocimiento siempre, usted sabe, porque usted es, yo siempre digo, el decano de los abogados, porque Gracias. la verdad es que estar tan lúcido como está siempre y tener la cantidad de años de profesión o de abogado propiamente dicho, la verdad es que enaltece nuestra profesión tenerlo usted dentro de nuestra fila. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y será hasta otro momento. Gracias, muy amable. Seguimos con el programa. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos en comunicación con el ingeniero Benicio Simula, profesor en la Universidad Nacional del Nordeste, en la parte de ingeniería, por supuesto, que ha ido a Canadá en una misión para que va a estar 3 semanas, creo que ya está culminando, la semana próxima regresará. Pero es de interés para nuestra audiencia tomar contacto con el ingeniero Simula para tomar la realidad que se ve en Canadá, en este caso, y su repercusión, o si se puede repetir alguna cosa acá en nuestro país sobre este tema. Bien, bienvenido Benicio, ¿cómo estás vos? Hola Horacio, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Bueno, como bien nos has dicho, estoy en Canadá, en la zona de Vancouver, en principio por motivos personales, pero cada vez que viajo al exterior trato de involucrarme, de ver, de analizar cuestiones inherentes a las cosas que yo llevo a cabo. Y la verdad que me ha interesado mucho en esta oportunidad, teniendo en cuenta de que, tal cual lo he manifestado en una conferencia antes de venir a Canadá, en la Feria del Libro que llevó a cabo la Universidad Nacional del Nordeste, Canadá, según el Banco Mundial, se encuentra entre los 10 primeros países en lo que hace a la logística. Y cuando uno analiza esta cuestión, no es casualidad, porque uno ve un desarrollo enorme en lo que son los sistemas de transporte. Yo les acabo de mandar algunos videos. Acá, por ejemplo, prácticamente la mayor parte de la producción se transporta con ferrocarril. Uno ve formaciones ferroviarias de 2 o 3 kilómetros, contenedores de doble piso. Y tal cual también mandé otro video, uno prácticamente en las autopistas, en las autovías y en las rutas de Canadá no ve camiones, muy pocos, porque más del 80% del transporte terrestre se hace a través de un sistema ferroviario. Y esto les permite indudablemente bajar muchísimo los costos y ser competitivos. Ellos inclusive producen muchos de los productos que nosotros llevamos a cabo en el campo argentino y sin embargo están ingresando en mercados que tradicionalmente eran nuestros. Vemos también los puertos realmente de primera magnitud. También les mandé un video donde hay una terminal de granos de la misma empresa que tiene en las terminales de Rosario, y podemos observar que el 100% de la producción de granos ingresan al puerto por el sistema ferroviario. Y
Y esto hace que Canadá esté entre los 10 primeros países, insisto, en el índice de logística que mide el Banco Mundial. Para que nosotros tengamos en cuenta, Argentina se encuentra en el puesto 57. Por eso a nosotros hoy nos cuesta enormemente avanzar en los mercados internacionales, porque tenemos serios problemas de logística. Fíjese, Buniki, en un tema que nosotros venimos conversando permanentemente en vuestro programa. Han pasado 8 meses de este gobierno nacional. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas que está llevando a cabo, como la cuestión del déficit fiscal, del equilibrio fiscal, de bajar los nichos de corrupción que existen en el Estado. Pero hay un caso preocupante que inclusive lo ha manifestado la propia Bolsa de Comercio de Rosario. En 8 meses no fueron capaces todavía de licitar el dragado y abalizamiento de la hidrovía. A este mes de agosto han existido 11 varaduras de embarcaciones. 11 varaduras. Para que entendamos, cada varadura implica que las embarcaciones de aguas abajo y aguas arriba no pueden pasar porque están varados en el canal principal. Resolver una varadura implica por lo menos 3 días, porque hay 2 métodos: o se aligeran las cargas de esa embarcación pasando a otra embarcación para resolver el problema de calado, o hay que hacer un sistema de succión por debajo para tratar de resolver esa varadura. Fíjese, si estamos hablando de 11 varaduras multiplicado por 3, implica que en 8 meses, un mes, la hidrovía no funcionó de las terminales de Rosario al sur. Y eso es lo que nos quita competitividad. Esto es lo que hace que países como Canadá sean altamente competitivos a nivel mundial. Y si nosotros no resolvemos, vamos a ser un país que nos va a costar a nosotros lograr mayores ingresos de capitales y mayores ingresos de divisas. ¿Me permitís, Benicio? El tema de la hidrovía es un tema fundamental para el desarrollo de toda nuestra zona. Ahora, se está hablando de un llamado a licitación para privatizar el dragado de la hidrovía y que se cobre un peaje. Pero todo eso está muy demorado porque no hubo una resolución clara por parte del gobierno de Milei. Macri ha insistido, digamos, para que cuanto antes se haga el dragado. Ahora, yo vengo planteando una cuestión. Se habla del dragado de la hidrovía y las varaduras que tú refieres son en la vía troncal del río de la hidrovía, es decir, la que viene desde Puerto Cáceres en Brasil por el río Paraguay, llega hasta Confluencia en Paso de la Patria, de ahí toma el río Paraná y sigue hasta los puertos de Rosario o a Montevideo para su transbordo a ultramar. Ahora, nadie se ocupa, evidentemente, hasta el momento, de la zona del río Alto Paraná, es decir, desde Confluencia hasta la represa de Yacyretá. Y ahí abajo, en la parte sur de la represa, se está construyendo el puerto de Ituzaingó, que si no se draga de Confluencia a Ituzaingó, no va a funcionar, no va a tener salida por el puerto de Ituzaingó. En estos momentos se instaló Corrientes y ya está produciendo una fábrica de maderas, digamos, y que de capitales austríacos y belgas, que transporta por container la producción y los trae al puerto de Corrientes, porque todavía el puerto de Ituzaingó y el tema del dragado no está resuelto. Entonces, si queremos, si hemos invertido y estamos invirtiendo en la provincia en el puerto de Ituzaingó, lo lógico es que también se pelee para que el dragado, la licitación del dragado, incluya también la parte del Alto Paraná. No sé cómo es tu visión al respecto.
Sí, en realidad la hidrovía es un conjunto que, como bien lo manifestás, empieza en el río Paraguay, en Puerto Cáceres, ¿no es cierto?, hasta la desembocadura en el río de la Plata, y el tramo del río Paraná, fundamentalmente desde Confluencia y Ituzaingó, porque después está la presa de Yacyretá, que cambia las condiciones de navegabilidad hacia una situación óptima. Así es. El problema de Confluencia al norte y el problema confluencia a Yacyretá hasta Ituzaingó es que ahí hay un tramo compartido con Paraguay, y esto hay que resolverlo con Paraguay. O sea, Paraguay tiene que también manifestar su voluntad para que conjuntamente con la República Argentina decidan qué hacer en ese tramo, quién lo va a pagar y cómo se va a pagar eso, ¿entiende? El mismo problema que existe de confluencia por el río Paraguay, por ejemplo, hasta Asunción. O sea, nosotros no podemos intervenir en esos tramos en forma unilateral, porque son tramos compartidos con otro país. Sí podemos hacer de confluencia hacia el sur, porque la totalidad de la trayectoria de la hidrovía está en territorio argentino, y por lo tanto esta es una decisión que la tomamos nosotros. Yo coincido que hay que replantear el funcionamiento del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraná-Paraguay, porque realmente, como lo hemos manifestado en muchas exposiciones, tenemos que trabajar en conjunto. Hoy Paraguay tiene serios problemas, Bolivia, ni que hablar Bolivia, que realmente es un país mediterráneo que depende muchísimo de la hidrovía y hoy no puede sacar sus productos, no puede hacer ingresar el gasoil que antes ingresaba por la hidrovía hacia el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Entonces yo creo que es hora que esto lo planteamos con total, absoluta seguridad. He leído también que Brasil, que tenía previsto sacar todas sus cargas y así armó su infraestructura de transporte en sus puertos del Atlántico, hoy está analizando retomar su rol dentro de la hidrovía para que parte de sus cargas salgan por la hidrovía, fundamentalmente desde Mato Grosso do Sul, porque ellos su sistema ferroviario y carretero lo tienen absolutamente colapsado. O sea, hoy si por ejemplo Mato Grosso do Sul produciría mayor cantidad de productos, valga la redundancia, prácticamente no tiene capacidad ni el sistema ferroviario ni el sistema carretero de poder llevar esas cargas a los puertos como Paranaguá, como Santos, entre otros. Ahora, también está el tema de las minas de Embutum en Brasil, que abarata la salida usando la hidrovía. Además, Paraguay con Chile y con Brasil están moviendo una carretera transoceánica, que tenemos nosotros una imagen del trazado, y que en un momento tiene que entrar a la Argentina por Salta o por Jujuy para poder llegar, cruzar la cordillera, ¿no? Ahora, eso requiere también trabajos en nuestro país para poder, porque el cruce a Chile sería por nuestras provincias de Salta o de Jujuy. Así es, por el paso de Jama y o por el paso de Socompa, son dos pasos. Bueno, ahí realmente hemos perdido nosotros mucho tiempo. Esto también es un tema que lo hemos conversado muchísimas veces, Horacio. Lamentablemente, después de 30 años no fuimos capaces de concretar la ejecución del segundo puente Chaco-Corrientes y por lo tanto perdimos la oportunidad de consolidar el corredor bioceánico por nuestra región, o sea, por las provincias de Corrientes, Chaco, llegando a Salta y Jujuy. En ese aspecto, Paraguay tiene mucho más claro lo que tiene que resolver en la cuestión logística. Por ahí no lo hace porque obviamente los recursos son escasos, pero está ya construyendo un puente sobre el río Paraguay al norte, precisamente para afianzar este corredor bioceánico que vos habías mencionado. Pero lo cierto es que hay muchas cosas para hacer. Esto no implica que esté mal y compita con nosotros lo que hace Paraguay, Brasil y Bolivia en su corredor bioceánico, pero nosotros lo que tenemos que pensar por sobre todas las cosas es cómo desenvolver nuestras infraestructuras.
Y yo ahí, con mucho respeto, creo que el gobierno nacional no está teniendo esta visión. Insisto, nosotros estamos en el puesto 57 en logística a nivel mundial. Para que tengamos en cuenta, el Banco Mundial mide 168 países en el mundo. El puntaje máximo es 5, el peor puntaje es 1. Nosotros tenemos un puntaje de 2,8, o sea, estamos 40% del máximo puntaje que se puede asignar. Por esa razón, cuando uno analiza, vemos que nos cuesta muchísimo a nosotros avanzar con las fronteras agrícolas. Tenemos muchos espacios para producir soja, pero llega un momento donde los costos de transporte y la logística hacen que nosotros no podamos avanzar. Y hay cuestiones logísticas, inclusive, que no implican inversiones. Fíjese, el primer país del mundo en logística es Singapur, el segundo es Finlandia. Yo daba un ejemplo precisamente antes de venir acá en una conferencia en esta feria que nombré, donde 3 camiones cargados con semillas de algodón en Castelli, provincia del Chaco, destinados a Paraguay, 3 semanas tardó aduana en autorizar para que esas cargas puedan ir al Paraguay. ¿Sabe cuánto tarda la autorización de aduanas en Singapur? Vía online, 8 minutos. Finlandia, 10 minutos. Si nosotros recibimos un regalo, un presente o algo que nos manden del exterior, usted tiene que tardar por lo menos un regalo para los chicos 2 días en aduana para que le autoricen sacar ese producto. Eso es lo que tenemos que resolver en la Argentina. Ese es el problema logístico. Si no, nos va a costar muchísimo. Yo pregunto, si no invertimos en obras de transporte, no resolvemos estas cuestiones, ¿cómo vamos a sacar el litio? Hablamos de litio, pero ¿con qué infraestructura? ¿Que vamos a llevar en camión hasta los puertos de Buenos Aires o de Bahía Blanca? ¿A qué costo? Va a ser más competitivo que el litio de Chile sea menos costoso a nivel de transporte. Después de mucho tiempo nos dimos cuenta que nos faltaba un gasoducto para transportar el gas y poder licuar, ¿no es cierto?, y exportarlo al mundo. Entonces, estas cuestiones nosotros no podemos dejar de lado. Yo le quiero advertir al gobierno nacional con absoluta responsabilidad y a nivel estrictamente colaborativo, que si no establece un plan para resolver las infraestructuras de la República Argentina, nuestras inversiones, salvo en aspectos extremadamente competitivos o en cuestiones como el tema del gas que el mundo hoy está demandando, fundamentalmente con la guerra Ucrania-Rusia, van a venir inversiones como Petronas que, bueno, van a poner el dinero porque es un negocio asegurado. Pero hay otras cuestiones como el campo. ¿Cómo el campo va a invertir más? ¿Cómo va a venir alguien a invertir en producir más soja u otros productos si en cuestiones centrales como la hidrovía no podemos navegar y 8 meses en un pliego que ya está listo, que todos saben qué es lo que hay que hacer, que instituciones de primer orden como la Bolsa de Comercio han establecido lo que debe hacer, no lo estamos llevando a cabo? Indudablemente nadie vamos a invertir, ¿no es cierto?, en estas condiciones. Además, también hay que tener en cuenta para las inversiones que se están pidiendo de que hay que disminuir el riesgo país y no se está haciendo mucho desde el gobierno nacional para disminuir el riesgo país. Un inversor extranjero mira cómo está el riesgo país, si está alto, y todas estas, digamos, diferencias que se manifiestan día a día entre el presidente, la vicepresidenta, algún ministro y demás, perjudica la imagen de la Argentina como un lugar claro para invertir dinero desde el mundo, ¿no es cierto? Así es, pero usted bien lo establece, ¿no es cierto? Y el propio expresidente Macri lo ha dicho, que el gobierno tiene problemas de gestión. Así es. Yo creo que hoy el problema central, y yo me pongo en el lugar de los que hoy son funcionarios, ¿cómo hacen para tomar decisión si por ahí toman una decisión que al presidente no le gusta y lo terminan echando? O sea, cada 2 semanas están echando a un funcionario. Así es. O sea, el tema de la hidrovía, usted tiene que dar el poder a quien está trabajando en el sector
confiar en él, porque el primer valor de un gobernador, de un presidente, de un intendente es confiar en sus funcionarios, ¿sí? Usted fue jefe de gabinete en el gobierno provincial y sabe bien, o sea, el gobernador tiene que confiar en usted. No puede ser que no se pueda tomar decisiones pensando que a lo mejor el gobernador o el presidente o quien sea lo va a echar a las 2 semanas. Entonces, este es un problema en el cual también tiene que resolver el gobierno, decir, bueno, mis funcionarios son confiables y si yo le encuentro metiendo la mano en la lata, bueno, lo echo. Pero no puede ser que los funcionarios tengan temor de tomar decisiones bajo el paraguas de que a lo mejor quien está más arriba no le gusta, y donde muchas veces el que no le gusta tampoco es el presidente, porque es la hermana del presidente el que toma muchas de las decisiones. Terminamos hoy en un país donde en serio tenemos serios problemas en la infraestructura, serios problemas. Porque yo les pregunto a ustedes, todos estamos contentos con que este año tuvimos una buena cosecha. ¿Cómo llegaron esas cosechas a los puertos? Con camiones. ¿Cómo creemos que están esas rutas? Si no invertimos, si no repavimentamos, si no bacheamos, y el año que viene los camiones van a circular por caminos deteriorados. Eso va a significar un mayor costo en el transporte carretera. Aumento del flete seguramente, ¿no? Y sí, porque usted va a tener que transitar con caminos con baches, se le va a romper el tren delantero, la cubierta, va a consumir más combustible, claro. Tiene que transportar más lentamente, o sea, va a transportar menos toneladas por tiempo, y esto hace que indudablemente nos volvamos cada vez menos competitivos. Por eso yo el consejo que le daría, habiendo estado en cargo público, es pongan funcionarios, confíen en esos funcionarios, y si ese funcionario realmente, insisto, toma una decisión por meter la mano en la lata, lo que sea, bueno, ahí échenlo. Pero el primer valor que tiene que tener un gobernante en cualquier nivel, insisto, sea presidente, gobernador, intendente, es confiar en sus funcionarios, porque se supone que él los designó. Y no puede ser que el funcionario actúe pensando que en este caso el presidente no está confiando en ellos. Es cierto, cuando el poder real está distribuido y el presidente Milei se ocupa únicamente de la parte económica y deja la parte política y demás en manos de Santiago Caputo, un joven que está siendo muy escuchado por el presidente Milei, y de la hermana Karina, entonces no se juntan las cosas. Y como bien señalas, si no hay un desarrollo de infraestructura, el plan económico del gobierno puede entrar en crisis. Exactamente, mire, usted se acordará que a principio de año salieron comparaciones de precios de productos en dólares de la Argentina comparando con los precios en España. Y en España en dólares esos mismos productos que se venden en la Argentina salen más baratos. Entonces le preguntan a los empresarios españoles por qué es mucho más barato, y lo que han dicho es porque transportar en la República Argentina con el nivel de carreteras que tienen sale mucho más caro, y por lo tanto ese producto llega al destino mucho más caro. Veamos lo que está pasando con la autovía que pasa por Corrientes, ¿no es cierto? O sea, años y no la podemos terminar. Sí, y en el transporte fluvial, si por el calado del río está bajo, una barcaza que puede cargar 500 toneladas carga únicamente 250 y produce un flete falso que el productor también tiene que pagarlo, porque la empresa de navegación factura por las 500, digamos. Entonces 250 son reales, pero los otros se constituye lo que se llama flete falso. Y lo mismo ocurre con el transporte carretero en la medida que no haya rutas adecuadas, porque vemos pasar acá por la avenida 3 de Abril camiones largos que tienen 3-4 ejes y que pueden tener reducida la circulación
si las rutas no están en condiciones. Y ahora resulta que el gobierno nacional entregó a las provincias para que sigan adelante con los trabajos y muchas veces los presupuestos provinciales no están en condiciones, ¿no? Sí, exactamente, pero además, por eso digo, no es casualidad que Canadá, volviendo al origen, esté entre los 10 primeros países en logística. Yo le mandé unos videos donde usted va a ver formaciones de 2-3 kilómetros ferroviarios, esto lo va a ver en todos lados, donde las cargas ingresan al puerto por ferrocarril, y donde le mando a usted un video donde transitamos una autopista y usted no ve un solo camión. No veo un camión, ¿por qué? Porque más del 80% de las cargas se transportan por ferrocarril, que es lo que era la Argentina de antes. Nosotros éramos el tercer país en el mundo en cantidad de kilómetros de vías férreas. Llegamos a 47.000 kilómetros en toda la República Argentina. Hay rincones impensables donde llegaba el ferrocarril. Y hoy, la verdad que estamos lejos de esa situación. Entonces, acá tiene que haber un plan estratégico, porque en definitiva, y usted lo sabe bien, Horacio, que si nosotros transportamos por camión, estamos pagando más flete. ¿Quién paga esos fletes? Y paga el productor. Nosotros, un trabajo que hicimos en la facultad, establecimos que en la provincia del Chaco, para llevar su producción a los puertos de Rosario, gastan en fletes de más aproximadamente $100 millones por año. Todo el norte argentino, incluido Corrientes, Misiones, Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, se gasta por año aproximadamente $500 millones más por transportar todo en camión. Fíjese, Gunigi, que nosotros hace 30 años estamos peleando por el segundo puente Chaco-Corrientes. 720 millones de dólares sale si hoy se licitara. O sea, cada año y pico gastamos un puente Chaco-Corrientes por lo que significa pagar más en flete. Esto es la dimensión de lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, en este caso particular, Canadá no desarrolla su sistema ferroviario porque le gusta el ferrocarril, claro, ¿no? Como era cuando éramos chicos, que teníamos nuestra vida, nuestra casa para jugar con los trenes. Lo hacen porque saben que llevando con un sistema de esas características son más competitivos a nivel mundial, porque bajan el valor del flete y pueden colocar sus productos de otra forma a escala mundial. Sí, también la cuestión está que cada ciudad de la provincia de Corrientes está queriendo un puente con el Brasil y otro puente de Corrientes con Santa Fe. Ya prácticamente se está apoyando el puerto de la Valle Reconquista, y en estos días surgió la inquietud del intendente de Itaquí, enfrente de la Cruz, que quiere que se haga un puente Itaquí-La Cruz, cuando tenemos a pocos kilómetros hay el puente de Paso de los Libres de Uruguayana y también el otro de Santo Tomé y San Borja. Es decir, que falta planificación. No es cuestión de que cada gobernador, cada presidente, cada intendente quiera hacer algo para su localidad, pero que no entra dentro del beneficio general. Es decir, que tenemos que ver que para hacer el camino Atlántico-Pacífico, tal vez la ubicación del puente Avellaneda, Lavalle, pueda ser mejor que un segundo puente en Corrientes, pero todo eso forma parte, y reiteramos y coincidimos, Benicio, en que hay que planificar y hay que poner gente capaz en los temas de infraestructura, de vialidad, no solamente cumplir con costos políticos, porque eso nos atrasa. Así es, sí, mire, yo siempre suelo mencionar, si a mí hay un sistema que me gusta, es cómo se desenvuelve el sistema político en Inglaterra. Usted sabe que en Inglaterra usted tiene dos grandes partidos, los conservadores laboristas. Y los laboristas. Tienen un primer ministro, y en Inglaterra el partido que pierde automáticamente entre los parlamentarios arma un gabinete en la sombra.
Acabo de leer un libro, Camino al Poder, donde justamente uno de los casos toca este tema que del cual estamos hablando. O sea, pierden los conservadores, arman su gabinete en la sombra y entre los parlamentarios eligen un ministro en las sombras en el tema transporte. Él durante un año estudió, indagó, recorrió los aeropuertos, los sistemas ferroviarios, carreteros, aéreos, se reunió con los sindicatos. Cuando vuelven a ganar los conservadores, esa persona estaba preparada para ocupar el cargo de ministro de Transporte. Acá nosotros hacemos al revés. O sea, llegamos y 1 o 2 semanas antes de asumir vemos, ¿quién puede ser ministro de Transporte? Y entonces terminamos designando a un Jaime, terminamos designando a un Schiavi, personas que no están preparadas. Entonces, yo siempre esto lo he manifestado permanentemente y fundamentalmente le he señalado a los jóvenes. Parece normal decir, en política yo quiero ser concejal, quiero ser intendente, gobernador, presidente, legislador. Pero yo siempre digo, manifiesten, yo quiero ser ministro de Salud Pública, quiero ser ministro de Obras Públicas y prepárense. O sea, tengan vocación para ocupar esos cargos ejecutivos y vayan preparándose. No puede ser que 2 semanas antes que asuma un presidente o un gobernador, vemos quién va a asumir cada uno de los organismos, no sabemos si están preparados, si no están preparados y realmente cómo hacen para tomar decisiones, ¿no? Yo a un colega suyo le respondí una vez irónicamente este tema, precisamente a un colega suyo de Corrientes. Me preguntó, bueno, pero los funcionarios tienen asesores. Así le digo, mire, le voy a decir algo. Digo, yo siempre quise hacer cirugía. Así que me voy a dedicar a la cirugía, voy a contratar como asesor el mejor cirujano de la República Argentina. Y me dice, bueno, agarra el bisturí, haga esto, haga lo otro, haga esto. 2 cosas. Lo más probable es que yo me equivoque, aunque tenga el mejor cirujano al lado mío, ¿sí o no? Y en segundo lugar, si tengo un mejor cirujano al lado mío, porque el cirujano no hace la operación, no sé si entendemos la moraleja. Si yo tengo buenas personas, buena gente capacitada para estar en la función pública, ¿por qué pongo en la función pública gente que no está preparada, que después tiene que contratar asesores? Y aunque el asesor me diga algo, ¿cómo yo le entiendo al asesor para tomar cierta decisión acertada? Esto es otro de los temas que a nosotros nos cuesta estar entre los países más desarrollados. En los países más desarrollados, los niveles políticos se terminan a nivel de la subsecretaría. De subsecretaría para abajo, todos los cargos, en cualquier país desarrollado que usted mire, Estados Unidos, Francia, Italia, España, cualquiera que usted busque de esos países, es gente de carrera que está preparada y entran por concurso. No se entra a la ventana como en la República Argentina. Usted lo sabe bien. ¿En qué administración hay concurso? ¿En qué administración buscamos los mejores médicos, los mejores abogados, los mejores ingenieros? No, pertenece a nuestro partido político y lo metemos. Y a lo mejor al lado hay otro profesional que está mucho más capacitado para ocupar ese cargo. Por eso en esos países, de subsecretario para abajo, los cargos son por carrera y por concurso. Yo creo que el presidente Milei, cuando era candidato, no armó un gabinete para el caso que pudiera llegar, porque que nunca pensó que iba a ganar la presidencia. Entonces lo tomó de sorpresa y entonces ya nombrado y echado funcionarios, se le quita responsabilidad a uno a otro. Uno quiere que el gobierno nacional ande bien, que gane, que las teorías expuestas. Lo mismo con la provincia, uno que quiere que anden bien. Ahora, si no se toma gente capacitada para los cargos, entonces no puede el presidente o el gobernador resolver bien los temas. Bien, Benicio, algunas palabras para el cierre y cuándo volvés a la Argentina desde Canadá. En una semana estamos de vuelta, tenemos algunos compromisos, así que estamos de vuelta. Siempre uno extraña, obviamente, su tierra, su país, el chamamé. Es lindo vivir en estos países, pero no es el país de uno, ¿no es cierto? O sea,
son costumbres diferentes. Lo que uno sí tiene que aprovechar son las experiencias. Por eso yo cada vez que viajo al exterior trato de aprender de las experiencias de los demás países para ver qué se puede hacer, cómo se puede transmitir, cómo podemos llegar a nosotros, insertarnos de vuelta en el primer mundo, ¿no? Porque a mí me da mucha bronca, una mezcla de bronca y pena, porque hay un libro que yo siempre recomiendo, que es un autor argentino, cuyo título es Canadá, Australia, Argentina. Entonces, son tres países que su origen y su desenvolvimiento económico era exactamente el mismo. Y cómo Canadá y Argentina nos sacaron ventaja y nosotros nos quedamos atrasados precisamente por nuestro mal manejo de todo el sistema, no solamente económico, ¿no?, sino también cultural. O sea, nosotros tenemos un serio problema cultural en la República Argentina y esto sí lo tenemos que resolver también. Bien, muchas gracias, Benicio. Bueno, un gran abrazo a todos. Gracias, Horacio. Que tengan un buen día. Igualmente. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes. Bien, hemos tenido al doctor José Cotelo, presidente del Colegio de Abogados, y una muy interesante comunicación con el ingeniero Benicio Simula, que está en estos momentos en Canadá. Es decir, que nos hemos comunicado desde Canadá con nuestro programa para poder brindarles a ustedes una conversación con una persona que está capacitada para hablar de logística y de transporte. Bien, no podemos terminar nuestro programa sin hacer una referencia a los enfrentamientos entre la vicepresidenta y del presidente Milei. La vicepresidenta Villarroel está recorriendo el país, ha recorrido el norte y tuvo varios enfrentamientos con el presidente. Dejemos ya aclarado, la vicepresidenta se opone a la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema, pero también ha manifestado su desacuerdo con otras medidas que ha tomado el gobierno nacional. Es decir, que la imagen que se da hacia afuera es de un gobierno que está en enfrentamientos constantes. También hay problemas con el tema de la distribución de alimentos desde el Ministerio de Derechos Humanos. Todo eso hace que falte diálogo dentro del gobierno nacional. Es necesario que se hable antes de empezar, se hable en privado antes de lanzar enfrentamientos públicos. Esto deteriora la imagen del gobierno y aumenta el riesgo país. Bien, en la provincia estamos contentos porque se ha, inaugurado una fábrica de pellets que por gestión del gobernador, con el apoyo del gobierno de la provincia, y que va a dar trabajo a cerca de 50, 60 obreros. Todo esto es una acción que hay que destacar. También destaquemos la acción de la policía de Corrientes, que detuvo a un diputado misionero pedófilo y también a su hermano.
todo esto hace que demuestre que la provincia camina, la provincia está, digamos, en su lugar. Y no quiero dejar pasar un elogio a la acción del intendente de la capital, el doctor Eduardo Tassano. Hay que recorrer de noche la ciudad y va a ver lo bien iluminada que está, está limpia. La costanera es un brillo. También se destaca en la costanera el monumento al padre del cual hemos sido gestores. Bien, con esto damos por terminado este programa que nos consumió mucho el tiempo, la conversación con el ingeniero Simula, pero estamos satisfechos y creo que la audiencia también va a entender lo que nos quiso decir y lo que dijimos con el ingeniero Simula. Será hasta nuestro próximo programa.